La 67 es evidente. Es evidente. No por la estructura de la pregunta, sino que es evidente si la estudias adecuadamente. Cuando estudiéis, tenéis que hacerlo de tal manera que busquéis pequeños recursos que sean muy difíciles de olvidar. Y aquí en este caso, fijaros, dice, dime el mecanismo por el cual el adisquiren es vasodilatador y por lo tanto útil para tratar la hipertensión arterial. Bueno, pues aparentemente aquí de las 4 opciones, si no lo has estudiado, pues no tienes ni idea, y lo normal es que no tengas ni idea. Pero en el caso de que lo hayas estudiado, es muy complicado olvidarte del mecanismo de acción del adisquiren si te das cuenta de que el propio nombre del fármaco te está diciendo lo que hace. Inhibidor de la renina. Los inhibidores de la renina todos terminan en iden. De esa manera es como te está diciendo, soy un inhibidor directo de la renina. Respuesta correcta, por tanto, la 3. No es una pregunta difícil si al estudiar te das cuenta de estas cosas. La medicina exige mucha memoria, sobre todo la parte de farmacología, la parte de nombres de enfermedades, la parte de tratamientos, todo eso es complicado de recordar. A la hora de estudiar estas cosas, intentad buscar algún recurso que permita que a largo plazo esto no se olvide. Y este es un claro ejemplo. Si alguien ha fallado esta pregunta, pues obviamente nunca más la volverá a fallar. Pero esto hacedlo vosotros solos a la hora de estudiar. Esto te simplifica mucho las cosas. Buscad siempre un pequeño recurso, el que sea. Bueno, pues nada más con respecto a la 67. Pasamos a otra pregunta. Fijaros la 100. La 100 es una pregunta también que aparenta gran dificultad. Parece mucho más de lo que es. Pero si piensas, si peleas contra la pregunta, es muy fácil que la aciertes, o por lo menos puedes aproximar la respuesta. Quien la tenga mal, la pregunta número 100, que haga todo lo posible por tenerla bien ahora, que se enfrente otra vez a ella a ver si ve el por qué la respuesta correcta es la que es. La 100, fijaros, nos dice que cuál de las siguientes patologías es raro que curse con poliglobulia. Bueno, pues a mí me lo leo, pone pancreatitis crónica, hidronefrosis, carcinoma renal, leiomioma uterino. Esto aparentemente pues es muy complicado. La única que sí puedes descartar más o menos con cierta facilidad pues sería la 3, carcinoma renal. Ya sabes que el riñón es el órgano que sintetiza la eritropoyetina. Si yo tengo un cáncer que asienta en el riñón, es posible que ese cáncer produzca las sustancias que normalmente se hacen en el riñón, pero en mayor cantidad. Y por tanto, pues a lo mejor el hipernefroma o el adenocarcinoma renal, que es como se llama, haga eritropoyetina y por tanto puede haber policitemia. Es una posibilidad. La 3 tiene bastante lógica y de hecho, si has estudiado ya urología en el manual, pues ya lo sabrías. Pero fíjate que las otras, la 1, la 2 y la 4, no son causas ni mucho menos frecuentes, ni causas que te vengan a la cabeza automáticamente cuando te dicen que alguien tenga una policitemia, una poliglobulia. No se te ocurre. ¿Por qué? Porque son causas raras. Inténtalo. La 3 es la primera que puedes descartar, pero con las otras, 1, 2 o 4, haz lo posible. ¿Qué podrías hacer aquí? Sencillo. Dentro de que no estarías seguro nunca, podrías decir, pues mira, la 4, leiomioma uterino. ¿Eso qué es? Un tumor. Un tumor que es benigno. Un leiomioma es benigno. Su versión maligna sería un leiomiosarcoma. Leiomioma uterino. Tumor benigno. ¿Tiene algún motivo para hacer eso eritropoyetina y dar por tanto una policitemia? Pues aparentemente no. Pero cuidado, es un tumor. Aunque sea benigno, es un tumor. Y los tumores, a veces, aunque sean benignos, pueden producir ciertas sustancias que esa célula, en su estado normal, no produciría. Una célula muscular lisa no produce eritropoyetina, pero no sabemos si esa célula, si muta y hace un tumor, aunque sea benigno, a lo mejor se comporta biológicamente de otra forma. Pero sí que sabes que los tumores a veces hacen cosas raras. Los tumores a veces producen sustancias extrañas. Entonces, por eso, la 4, aunque no estás seguro, tienes un argumento para pensar en ella, como posible. 2. Hidronefrosis. La hidronefrosis, desde luego, no es una causa frecuente, ni mucho menos, de policitemia, no lo es. Pero entre estas 4, ¿cuál sería la más rara? Que es la que tienes que marcar. La 2, hidronefrosis, por lo menos estamos en el riñón.
Y el riñón, a lo mejor resulta, puede ser que no lo sepas, a lo mejor resulta que en ciertas circunstancias puede producir más de ciertas sustancias que él produce normalmente, pero en mayor cantidad, cuando ocurren determinadas cosas. Pero por lo menos sabes que este es el riñón. ¿Quién es el órgano que hace eritropoyetina? El riñón. La 2, aunque seguramente no será frecuente, no será probable, por lo menos tiene alguna relación con el tema. Pero es que mira la 1. Pancreatitis crónica. ¿El páncreas hace eritropoyetina? No. ¿La pancreatitis crónica es una enfermedad tumoral? ¿La pancreatitis crónica es un cáncer? Difícilmente esas células van a empezar a producir eritropoyetina tampoco. Son células normales. Lo que pasa es que, claro, en el páncreas en ese momento lo que hay es inflamación. Eso sí, hay inflamación, puede haber fibrosis, puede haber dolor episódico, puede haber esteatorrea, cuando ya es un caso muy avanzado, puede haber muchas cosas. Pero no hay ningún motivo aparente para producir eritropoyetina en el páncreas. Ni por tumoral, ni porque estés en el riñón. Así que por eso aquí, entre las 4 opciones, si tengo que elegir una, marcaría la más rara. La 2 y la 4 se me ocurren razones, aunque sean remotas. Una por ser tumoral, otra por estar en el riñón. Pero la 1 no se me ocurre ninguna razón. Por ese motivo, ante la duda, marcaría la 1 y ganaría un punto muy valioso. ¿Tendría seguridad al contestar? No, seguro que no. Pero al final tendría un punto más en una pregunta que mucha gente tendría mal. Y esto ha sido simplemente no por estudiar más, sino por atreverme a pensar un poquito. Atreveros a razonar, aunque luego el razonamiento sea incorrecto, pero no pasa nada. Si esta pregunta, yo hago este razonamiento, me equivoco y al final es otra, después, cuando llega el momento de corregir el simulacro, veo por qué la tengo mal, ese recuerdo es imborrable. Una pregunta que has luchado, si después te pones con ella a ver en qué te has equivocado, es muy complicado que no aprendas algo. Si una pregunta te limitas a responder al azar o a dejarla en blanco, eso no te va a enseñar nada. Pelead con las preguntas aunque no las sepáis, o aunque penséis que no las sepáis, porque al final son más puntos de los que parece. Otro ejemplo, mira. Vamos a la pregunta 232. Aquí, fijaros, es sobre los hallazgos anatomopatológicos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Como sabéis, pues hay 2 variantes. Está la colitis ulcerosa, está la enfermedad de Crohn, y es sobre ese tema. A ver, ¿cuál es correcta? Aunque no tengas mucha idea del tema, aunque a lo mejor no te lo hayas mirado, simplemente aquí por la gramática de la pregunta, por cómo se expresan las opciones, podrías perfectamente sacarla. De sobra. Dice, la 1. En la colitis ulcerosa, la lesión es siempre continua y con inflamación de intensidad homogénea en toda la zona afectada. Vamos a ver. Una cosa son las reglas generales y otra cosa es que éstas se cumplan siempre. ¿Cómo es? ¿Qué necesitas como básico para aceptar esta pregunta? Pues mira, el Crohn. ¿Cómo es el Crohn? La afectación del Crohn es parcheada. Va a afectar en diferentes puntos del tracto digestivo, pero no va a ser una afectación continua. Sin embargo, en la colitis ulcerosa, la afectación sí que va a ser continua. Todo el tracto afectado, todo el tramo afectado por la colitis ulcerosa, va a haber una inflamación más o menos homogénea. Esta es la regla general, pero cuidado. Con que haya habido un solo Crohn en la historia de la humanidad que haya sido continuo, esa regla se rompe. Con que haya habido una sola colitis ulcerosa que no haya sido continua, esta regla se rompe. Entonces, una cosa es la regla general y otra cosa es que se cumpla siempre en el 100% de los casos y en todos los pacientes con estas enfermedades. Pues por eso aquí, la 1, aunque lo que dice suena correcto, al decirte que esto siempre es así, no te lo creas, no te lo creas. Ante la duda no te creas un siempre. La 1 no la podías marcar. Aunque es verdad que es lo habitual, pero no lo podías marcar. No seas cuadriculado. Esto no son matemáticas. 2 más 2 no son 4 en medicina. Pues por eso la 1 aquí no es para marcarla. Es lo mismo que la 4 dice. La afectación rectal y perianal es constante en la enfermedad de Crohn. Constante es un siempre. La 4 te está diciendo, todos los pacientes que tienen Crohn siempre tienen afectación perianal. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es lo habitual. Mucha gente con Crohn tiene eso, pero no todos, no es constante. Entonces por eso la 4 tampoco es para marcarla. Si alguien ha puesto la 1 o la 4, no pasa nada. Estamos todavía muy lejos del MIT. Pero la próxima vez que veáis un siempre o un constante o un 100% o un 0% o un nunca, no os lo creáis ante la duda. Es la 1 y la 4, nada. Dice la 3.
Habitualmente en la colitis ulcerosa hay congestión vascular y aumento de zonas inflamatorias que invaden la lámina propia y alcanzan submucosa y muscular. Cuidado, eso es falso, eso es falso. ¿Qué hay que saber o cuál es la enseñanza teórica más interesante que puedes sacar de esta pregunta ya de cara al futuro? Mira, en este momento aparecen junto a mí dos esquemas. Uno es sobre el Crohn y otro es sobre la colitis ulcerosa. Y esto que estáis viendo en la pantalla en este momento es lo más relevante para acertar una pregunta como esta. Si os fijáis, en el Crohn la afectación es parcheada. Unas partes sí, otras no. Y fijaros que el Crohn no solamente va a afectar colon, también puede afectar otros tramos del aparato digestivo. Y si os fijáis también en el Crohn, otro detalle importante es que la afectación puede ser transmural, es decir, puede afectar todas las capas de las cuales está compuesto el tracto digestivo. Desde la mucosa hasta incluso la serosa, puede llegar a tocar hasta peritoneo, puede ser transmural. ¿Cómo es la colitis ulcerosa? Todo lo contrario. La ulcerosa, la afectación va a ser continua en todo el tramo de afecto y, muy importante, la colitis ulcerosa, y esto es lo que hace que la opción 3 sea falsa, la afectación es superficial, está limitada a mucosa. No te va a afectar nunca la muscular, no te va a afectar nunca la adventicia, no te va a afectar nunca la serosa, nada de eso. Va a ser mucosa o submucosa, punto. Ahí lo podéis ver en este esquema, fijaros cómo se forman esos pseudopólipos que dependen de la inflamación de la mucosa, pero más abajo no profundiza la colitis ulcerosa. Bueno, aquí, la 232. ¿Cuál es la correcta? La 2. Pero aunque no supieras nada, tendrías que haberla puesto, porque la 2 es sumamente laxa. Fijaos que la 2 desafía a la regla general, dice la 2. En algunos pacientes con colitis ulcerosa y afectación rectal puede afectarse el ilion terminal. Eso desde luego no es lo habitual. La colitis ulcerosa, y si se llama colitis es por algo, la colitis ulcerosa afecta a colon o más distal que el colon. Colon o incluso sigma también puede estar afectado, pero ileón no. Por lo general. ¿Qué dice la 2? En algunos pacientes puede. En algunos pacientes puede. Aunque la colitis suele ser colon, cuidado, eso no es impedimento para que algún paciente en toda la historia del mundo haya tenido alguna colitis ulcerosa que se haya ido un poquito más allá del colon y te toque ileón. Por poder puede ser. No es lo más frecuente, pero por poder puede ser. Esta pregunta 232, aunque no tuvieses ni idea, o aunque hubieras estudiado digestivo en gran abundancia, muchas horas y muchas páginas, tenías que marcar la 2. Te lo está pidiendo a gritos. Aunque sea una excepción, en algunos casos puede. Esta pregunta todo el mundo tendría que tenerla bien. Ante la duda, habría que haber marcado la 2, porque hay dos opciones muy restrictivas, hay una opción muy laxa que es la 2 y la 3 la podías descartar por teoría, si es que ya te hubieras mirado el digestivo. Muy importante estas cosas. Hay veces que los puedes, los siempre, los nunca nos ponen a prueba y a lo mejor pues desafían un poquito la teoría que te sabes del manual. Pero un puede siempre es posible, o casi siempre es posible. Por eso aquí la 2 era la que todo el mundo debería haber marcado ante la duda. Fijaros también más o menos lo mismo en la pregunta 103. Te dije la 103. Mujer de 30 años viene al médico por pápulas violáceas poligonales muy pruriginosas en muñeca y tobillos. Dice que cuando se rasca le sale una lesión muy similar en la zona del traumatismo, en la zona del rascado. Dime la incorrecta en relación a la enfermedad cutánea que sospecha. Vamos a ver. Aunque no sepas ni lo que tiene, intenta sacar la pregunta. Aunque no sepas lo que tiene. Dice la 1. Puede provocar alopecia irreversible en el cuero cabelludo. No lo sabes, pero es un puede. 3. Puede afectar a las uñas en algunos casos. Si no sabes nada y no sabes ni lo que tiene, la 1 y la 3, créetelas. Vamos a las que faltan, la 2 y la 4. Dice la 4. Responde al tratamiento con corticoides sistémicos. Y dice la 2, es más frecuente la afectación de la mucosa genital que de la mucosa oral, que la afectación oral. ¿Qué marcarías aquí ante la duda? Ha habido dos opciones que has descartado porque pone puede y son muy laxas. 2 o 4. E intenta acertarla. Dale vueltas a la cabeza. Llega a una conclusión, no tires una moneda al aire al 50%. 2 o 4 y por qué. Sin saber nada de dermatología, simplemente por puro sentido común. La 4 pone, responde al tratamiento con corticoides sistémicos.
En dermatología, aunque no sepas prácticamente ni lo que tiene la paciente, muchas cosas responden con corticoides sistémicos. Piensa que en derma hay tres grandes bloques de patología. Hay patología tumoral, hay patología infecciosa y hay patología inflamatoria. Y mucha patología inflamatoria va a responder a corticoides. Un eczema responde a corticoides. Una psoriasis responde a corticoides. Un líquen plano responde a corticoides. Otra cuestión será la vía, la dosis, tal, que eso puede cambiar de una enfermedad a otra. Pero muchas enfermedades dermatológicas van a responder a corticoides. Por eso aquí, aunque no supieses nada, la 4 es algo que es bastante verosímil por el tipo de especialidad que es. Porque además aquí lo que nos cuentan son pápulas que están muy diseminadas por todas partes y muy pruriginosas. Pues lo que sea, que es un líquen plano, es algo inflamatorio. Esto no parece algo tumoral, ni mucho menos. Esto no parece algo infeccioso, porque no hay opciones que nos hablen de antibióticos, ni antifúngicos, ni nada por el estilo. Por eso la 4 resulta muy probable, porque en derma 1000 cosas se tratan con corticoides. Sin embargo, la 2 es una cosa que no lo sabes. Simplemente no lo sabes, porque no sabes lo que tiene la paciente. Es entre la 4, que le ves una lógica, y la 2, que no puedes tener ningún criterio, marca la 2 como incorrecta. La 4 al menos tenías algo que pensar sobre ella, y aceptabas la pregunta. Sobre esta entidad, por cierto, ya que nos ponemos, pues vamos a comentar un poquito. Lo que tiene es un líquen plano. El líquen plano aparece con cierta frecuencia en el MIR. ¿Qué hay que saber sobre el líquen plano? Pues el líquen plano se ha venido a llamar la enfermedad de las 4 Ps. Y aquí, de las 4 Ps, nos mencionan algunas. Dicen pápulas. Importante recordar esto porque muchas veces en el MIR intenta que confundáis el líquen plano frente a la psoriasis. Es muy fácil. El líquen plano da pápulas, la psoriasis lo que da son placas. Bien. Después, pápulas planas, poligonales y pruriginosas. Esas son las 4 P's de las pápulas del líquen plano. Si os fijáis aquí, hay 3 cosas de las que he mencionado. Nos dicen que son pápulas, que son pruriginosas y creo que dicen también que son poligonales. Lo que no han mencionado es que son planas, pero acordaos, las 4 P's del líquen plano son estas. Bien, ¿cuál es el aspecto de las lesiones típicas del líquen plano? En este momento veis una fotografía. Una fotografía que es típica, aquí lo vemos en la cara anterior de las muñecas. Su equivalente en miembros inferiores sería la cara posterior de los tobillos, ahí también pueden aparecer con frecuencia. Otras veces aparecen en el sacro, pero tienen este aspecto. Son como eritematoviolaceas y cuando se les hace la fotografía con cierta frecuencia incluso brillan. Son brillantes cuando se usa un flash para hacer la foto. ¿Qué más tienes que saber del líquen plano? El tratamiento pueden ser o bien corticoides tópicos, esa es una opción. Y si no, si es muy extenso o si eso no funciona, corticoides sistémicos, como dice la opción número 4. Un detalle importante que también ha salido en el MIR. El líquen plano, ya digo que casi siempre intentan confundirte con la psoriasis. La psoriasis, ojo, la psoriasis se puede tratar con corticoides tópicos, pero nunca sistémicos. Esto es una pregunta que cayó en el MIR hace ya mucho tiempo y mucha gente la falló. La psoriasis no se emplean corticoides sistémicos. ¿Por qué? Porque inicialmente la quita, pero después rebota con más fuerza. Esa es una de las excepciones. Hay 1000 cosas en derma, como os decía, que se pueden poner corticoides sistémicos, pero justo la psoriasis no. En el líquen plano, esto que nos ocupa, sí que se puede. Cosas que han salido en el MIR sobre el líquen plano. Han preguntado sobre él que puede afectar cuero cabelludo y cuando lo hace, la alopecia va a ser característicamente irreversible. Es una alopecia cicatricial, ahí ya no vuelve a afectar, ahí ya no vuelve a crecer pelo. Otra cosa también muy característica del líquen plano, cuando afecta a mucosas, es más frecuente la boca que los genitales, hay una imagen característica. ¿Cómo es la imagen típica del líquen plano en mucosa oral? Lo que estáis viendo en este momento, fijaros, es una imagen reticulada blanquecina, como una retícula blanquecina en mucosa oral. Es diferente de una lesión de leucoplasia. Se puede confundir, pero son distintas. Fijaros que el líquen plano es reticulado y blanquecino y una leucoplasia, ¿cómo sería? Una leucoplasia es algo mucho más sólido, mucho mejor definido,
no tiene esa retícula central que tiene el dique plano. Para tener una leucoplasia te hubiesen contado un paciente muy bebedor, muy fumador, y bueno, pues eso alguna vez ha salido una fotografía en el MIR en el bloque de otorrino. Fijaros, aquí podéis ver una comparativa entre una y otra y fijaros que aunque las dos son blancas, pues no tienen nada que ver. De vez en cuando en los vídeos nos gusta meter alguna preguntilla de estas con foto para que vayáis ganando un poquito de diagnóstico visual. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta 103. Bueno, vamos a pasar a otra cuestión, que es la pregunta 114. Permitidme que borre esta historia. La pregunta 114 es una reflexión sobre el proceso de estudio. A la hora de estudiar tienes que hacerlo lo más parecido posible a la filosofía del MIR. Y muchas veces en el MIR, ¿cómo preguntan las cosas? Como preguntas tipo diagnóstico diferencial. No sé si recordáis una pregunta que ya comentamos hace varios vídeos sobre las ETS, cómo distinguir la sífilis del chancro blando, del linfogranuloma aéreo, del herpes genital. Hicimos una tabla bastante simpática para poder hacerlo a golpe de vista. Después vimos en otro vídeo cómo distinguir a golpe de vista fácilmente la bronquitis crónica y el enfisema, que era sencillo, era muy visual, comparando una con otra. Y aquí en la 114 pues pasa lo mismo. Cuando una pregunta la falléis, intentad hacer, si la habéis fallado, lo que voy a hacer yo a continuación. Mediante el diagnóstico diferencial se aprende mucho más muchas veces que estudiando muchas horas. Muchos cometéis un error típico al estudiar. Os aprendéis muy bien un tema, pero no lo comparáis con los temas similares, con las enfermedades con las que se puede confundir. Y eso al final pues te trae errores en el MIR. Fíjate aquí la 114 es una pregunta que se puede aprender mucho de ella, si la habéis fallado. Dice, opción 1, Francisella tularensis, streptomicina. Opción 2, Sporotryx chenki y traconazol. Opción 3, Bacillus anthracis. Opción 4, Erysipelotrix russopati. Así es como debes empezar con las preguntas tipo caso clínico si son largas. Léete primero las 4 opciones. ¿Ya las tienes en la cabeza? Ahora sí, empiezas. Dice la 114. Varón de 30 años, fumador habitual, de medio paquete al día, pescadero. ¿Por qué te cuentan que es pescadero? Seguramente me darán datos que van a apuntar en un sentido o en otro. Vamos a ver. Si es pescadero, eso de ser pescadero, ¿a cuál de las 4 opciones me hace referencia? ¿A cuál me lleva? A la 4, la opción número 4, el erisipeloide, Erisipelotrix es el nombre de la bacteria, el erisipeloide es el cuadro que produce, es característico de pescaderos. Cuando se pinchan con la espina de un pescado, pues es típico que después venga un cuadro que ahora vamos a analizar. Entonces, eso de ser pescadero me ayuda. Luego dice, y además es cazador de palomas torcaces. Es un distractor. Esto es para distraerte. ¿Con cuál de las 4 opciones se vincula la caza? Yo me pregunto hace muchos años en el MIR. ¿Cuál de estas 4 opciones te sugiere lo de la caza? Francisella tularensis, la tularemia, se ha vinculado a la caza. Pero cuidado, la caza que no es de cualquier cosa. Caza de liebres o conejos o roedores en general. Así que acordaos de eso aquí cuando nos hablan de palomas torcaces. Esto me está quitando crédito a la opción número 1. Vale que es cazador, pero no caza liebres ni conejos. Así que por eso la 1 pues me quedaría desacreditada. Después, sigo leyendo. Me cuentan una mácula eritematosa, caliente, dolorosa en el brazo derecho. Tiene febrícula, alguna vesícula sobre el área de eritema y además un ganglio en la axila derecha. Y nos dicen además que tiene relaciones sexuales no protegidas con un perro y 2 gatos. Perdón. Tiene relaciones sexuales no protegidas, convive con un perro y 2 gatos, y 2 días antes se pinchó con una espina de atún. Ahí está la clave. Ahora sí que lo tienes claro. Esto es un erisipeloide. Vamos a ver. ¿Cómo aprender de esta pregunta si la he fallado? ¿O si he dudado? Pues muy sencillo. Estas 4 opciones que salen aquí se pueden confundir. Se pueden confundir por lo siguiente. En las 4 te vas a encontrar algún tipo de lesión o bien en la mano o bien en el brazo. En las 4 te puedes encontrar que el paciente haya tocado algo. O bien una liebre, o bien un atún, o bien cierto tipo de ganado, o a lo mejor un vegetal con espinas. Ahora lo vamos a analizar. Y en las 4 te puedes encontrar que haya adenopatías regionales, concretamente en la axila. Así que vamos a hacer
diagnóstico diferencial basado en esta pregunta 114 por quien la haya fallado. Y así es como tenéis que hacer siempre que tengáis una pregunta mal, sacadle partido, sacadle enseñanza. A ver, empezamos con el diagnóstico correcto. Esto de aquí sería el diagnóstico correcto o la imagen mental que tendréis que tener. Este es el brazo del paciente y este es el pescado. Le pinto hasta cola. Bien, pues ahí lo tenéis. ¿Cómo es un erisipeloide? ¿Cómo es el cuadro? Pues sencillo. Me pincho con la espina del pescado y atención, atención, aquí utilizo dos colores, no uno, ahora veis por qué. En la mano me aparece una lesión pues tipo placa, ahí pone mácula, puede ser mácula o placa, lo mismo me da, va a haber una inflamación más o menos continua que afecta a la mano. En algún caso se puede prolongar hacia el antebrazo, pero lo normal es que se limite ahí a la zona de la muñeca. Bien, esto que veis aquí es una placa que es más o menos dolorosa, aunque no mucho, es así eritematosa, pero cuidado. Se llama erisipeloide. ¿Por qué? Porque se parece a la erisipela, pero no es como una erisipela, de ahí erisipeloide, por su similitud. ¿Cómo es la erisipela? Placa roja, caliente y francamente dolorosa. ¿Cómo es el erisipeloide? La placa no es roja, por eso decía que eran dos colores. La placa, más que roja, es como eritemato violácea. Tiene un tono como más hacia lila, como rojo lila. Bueno, pues ahí la tenéis, cambia el color. Puede doler un poquito, pero es mucho menos dolorosa, mucho menos manifiesta que la erisipela. La erisipela sí que duele, sobre todo la presión. El erisipeloide, pues no suele doler demasiado. Acordaos, el color cambia, la sensación dolorosa cambia y desde luego lo que tienes que asociar claramente es lo del pinchazo con el pescado. ¿Qué más te van a contar? Esto. Te van a contar que el paciente, en el territorio ganglionar más cercano, generalmente pues va a ser la axila, te va a mostrar adenopatías. Eso es lo que están contando de este paciente. Aprovecha la pregunta y aprende del tratamiento. El tratamiento del erisipeloide es, o uno de los que pueden ser, es la penicilina, como dice la opción número 4. No tiene más. ¿Por qué insisto en hacer un diagnóstico diferencial visual, gráfico? Pues porque las otras tres son similares. Vamos con la 1, la tularemia. Pues aquí está. ¿Cómo hubiera sido la 1? Te hubiesen contado esto. También ha tocado algo, y este algo generalmente pues sería una liebre, un conejo, algún bicho así. Lo pinto, a ver si me sale algo parecido remotamente a una liebre. Ahí lo tenéis. Bueno, haced un esfuerzo de abstracción y entendéis que eso es un conejo o una liebre. A ver, esa es la actividad típica. O soy veterinario, o soy cazador de este tipo de bichos, soy aficionado, tal. ¿Y qué me va a pasar en la piel? ¿Qué me va a salir como lesión característica? Ojo cuando estudiáis la tularemia. La tularemia hay varias formas. Hay una tularemia meníngea, hay una tularemia respiratoria, hay una tularemia cutánea. La que voy a contar aquí es la forma más habitual, que es la cutánea. Bien, pues mira, este va a ser el bicho implicado y en alguna zona, el miembro superior o en la mano, te van a contar esto. ¿Veis que ahí le falta un trozo? Es una úlcera. Una úlcera en sacabocados. Es una úlcera de cierta profundidad. Pues eso es lo que va a tener. Úlcera en sacabocados. Una liebre o un conejo y adenopatías regionales. Bueno, pues esa es la imagen mental de la tularemia. ¿Tratamiento de la tularemia? Pues aprovecha la ocasión, recuerda que es streptomicina, eso se te puede olvidar, no te preocupes, cuando pasen unas cuantas semanas, unos cuantos meses lo olvidarás, ya lo volverás a ver cuando estés más cerca del MIR. Pero por lo menos esta imagen a la carpeta de fotos. Siguiente, dice la 2, Sporotrix chenki, que es la esporotricosis. Pues pintémoslo, se parece mucho a estas de aquí. ¿Cómo sería una esporotricosis? Pues igual, te contarían a alguien que ha tocado algo.
En la esporotricosis, ¿qué ha tocado? Igual que aquí era un cazador de liebres, la esporotricosis, ¿quién es? Alguien que se ha pinchado con un vegetal con espinas. Puede haberse pinchado al coger una rosa para su amada, o puede ser que se haya pinchado con un cactus, o se ha pinchado un viejo cogiendo un higo chumbo. Me da igual. Vegetal con espinas. Me da igual si es una poética rosa o un cardo borriquero. Vegetal con espinas, acordaos de eso. Bien, pinto una rosa, hoy estoy poético y romántico, pues aquí la... No puedo. He dicho que iba a pintar una rosa, pero no sé pintar una rosa, eso hace falta cierta perspectiva. Voy a pintar alguna otra flor porque una rosa no sé. Esto parece más una margarita, pero bueno, me da igual. Asumid que es una rosa. Vegetal con espinas. Pongo ahí esas espinas, se pincha en el dedo, entra el hongo, Sporotrix senki, porque este es un hongo, da una esporotricosis y el cuadro clínico característico de la esporotricosis, ¿cómo es? Pues atención al dibujo. Esto es lo que va a pasar. Eso que veis ahí son nódulos inflamatorios que siguen el trayecto de los vasos linfáticos. Se produce una especie de dermolinfangitis. Nódulos inflamatorios que están comunicados pues, por trayectos así más finos, que son vasos linfáticos que están también inflamados. Y en la axila puede haber, como en nosotros, las famosas adenopatías regionales. Pues nada, ya sabes. Me pincho con un vegetal con espinas, esporotricosis, tratamiento itraconazol. Recordad que este es fúngico, es un hongo. Por último, la opción número 3, el Bacillus anthracis, es el autor del carbunco. Pues pintémoslo. ¿Aquí qué te van a contar? Pues seguramente te contarán o un veterinario o un ganadero, alguien que esté en contacto con, atención, ganado puede ser bovino o también se ha descrito con cabras, con ovejas, bueno, con ganado. A ver, ¿qué te van a contar si es eso? Atención a este detalle. El carbunco hay diferentes formas. Lo mismo que la tularemia, existen pues la forma meningea, la forma respiratoria, la forma cutánea, el carbunco igual. El carbunco, existe el carbunco respiratorio que da una mediastinitis necrotizante que es brutal. También existen otras formas, pero la que tienes que saberte, el carbunco habitual de toda la vida, es el carbunco cutáneo. Hace varios años ya, hace muchos años de hecho, en el 2002, después de lo de las Torres Gemelas, hubo un señor que se llamaba Bin Laden, que todos conocéis, por lo menos de referencia, y este señor se dedicaba a mandar cartas de amor al presidente de los Estados Unidos, al Pentágono, y estaban llenas de esporas de carbunco. Aquella cepa que usaba Bin Laden en su momento era un carbunco resistente, atención, resistente a penicilina. La penicilina es el tratamiento habitual del carbunco. Usaba cepas resistentes para transmitir el carbunco respiratorio a quien abriese las cartas y en ese momento, como una cepa resistente, había que poner ciprofloxacino. Pero acordaos que el tratamiento estándar del carbunco es penicilina, sobre todo si te cuentan que es un ganadero sin más. Una cosa es bioterrorismo y otra cosa es el carbunco del día a día. Si es el carbunco de toda la vida, te van a poner eso, ganadero, tal, y te van a contar, atención, lesión típica del carbunco. Esto que estoy pintando es una escara necrótica, negra, y a su alrededor hay edema. Esa es la imagen típica. En el centro, necrosis, negro se ve, una escara, y edema duro alrededor. Es un edema que es bastante consistente alrededor de esa zona necrótica. Y en la axila, lógicamente, territorio ganglionar más cercano, pues puede haber también adenopatías. Si esto lo tengo delante de mis ojos, en el simulacro, después de fallar la pregunta, me hago algo como esto, o me hago una tabla, o me hago algo que recuerde fácilmente, es mucho más sencillo que el día del MIR recuerde a largo plazo sin complicarme mucho la vida. Lo que sí tienes que memorizar, eso sí, es el tratamiento. Pues ya hemos visto, este de aquí es penicilina, este es streptomicina, este de aquí es itraconazol y este de aquí también es penicilina. De esa manera, visualmente, se recuerdan las cosas mucho mejor.
Esto es mucho más importante, el corregir un simulacro y después que aprendas de la pregunta, que estar muchas horas delante de un escritorio con un libro abierto. Estos van los fallos, refuerzan. No solamente, insisto, no solamente hagáis esto con las preguntas que yo comento. Intentad hacer lo mismo con toda pregunta que falléis. Buscad algún recurso, alguna cosa que os permita a largo plazo recordar el por qué la habéis fallado. Bueno, pues nada más con respecto a esta pregunta 114. Espero que os venga bien para, si en algún momento preguntamos alguna de estas 4 enfermedades, pues os ayude a resolver la pregunta. Y ya os dejo. Insisto en lo que he dicho en la introducción. El siguiente simulacro, el número 5, es el MIR de verdad. Así que por eso hacedlo todos y ya lo comentaremos, ya diremos más o menos pues por dónde van los tiros según la tendencia de este año. Lo vamos a analizar en profundidad y ya haremos un análisis del mismo en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la vista.